Conoce junto con nosotros lo que pasa entre líneas y fronteras. Amigos de Entre Líneas y Fronteras, bienvenidos a un podcast más. Pues con temas muy variados, ya sabe, hemos estado platicando de temas pues de mucha importancia a nivel nacional e internacional. La semana pasada platicábamos lo de Maduro y su detención, todo lo que repercutió a nivel internacional y sobre todo en América Latina, México y Estados Unidos. Y este día, pues platicando de un tema que se viene dando a partir del 28 de diciembre y que en últimas horas, a partir de este fin de semana prácticamente ha explotado, así literal, ha explotado, que son pues estas manifestaciones en Irán, doctor, que han puesto pues los ojos del mundo precisamente allá en Irán, con todo esto que se viene dando, detenidos, asesinados, replegados, muchísima represión por parte del régimen allá en Irán. Así es que de esto vamos a estar platicando en esta hora de Entre Líneas y Fronteras. Por supuesto, esto no pudiera ser posible sin la sabiduría, sin el conocimiento de mi querido doctor Guillermo Leovano. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todos los amigos y amigas de Entre Líneas y Fronteras. Pues hoy vamos a tocar un tema que estaba pasando bajo el radar de la prensa nacional y mucho más local, pero que a últimos días, dado el tamaño de la represión y de la manifestación o de las manifestaciones en Irán, ya empieza a ser línea o a ser tema en la prensa local y nacional. Y así que hoy estaremos hablando de ese asunto de las manifestaciones en Irán, de por qué surgen, de las implicaciones que estas tienen, del impacto geopolítico, de la respuesta de los Estados Unidos a estas mismas manifestaciones. En fin, vamos a darnos esta hora para platicar al respecto. Efectivamente, vamos a estar platicando una hora y por supuesto, bueno, pues a todos ustedes les pedimos que nos comenten y nos manden sus mensajes a través del número de WhatsApp 449-119-9037, por supuesto a través del Facebook de Entre Líneas y Fronteras. Estamos transmitiendo en vivo en Canal 2.9, Noticias 2.9, Guillermo Leovano PhD, también estamos en Noticias 2.9, Elise Romero, la página oficial. Estamos en todas estas páginas para que usted, bueno, pues elija la que más le guste y por supuesto se una a la conversación. Vamos a empezar de lleno con el tema, Doc. Yo como siempre les explico, yo soy un neófito en la geopolítica, ahora sí como le dijeron al Facundo Malo, se lo hizo saber el doctor Jalife, le dijo, yo al menos soy experto en lo que en el tema que estamos tratando, así yo considero al doctor Guillermo Leovano, que esta noche por supuesto y como todas las noches de lunes me acompaña. ¿De qué estamos hablando? Pues de una situación muy tensa que se está dando precisamente en Irán, doctor. Esto precisamente ya lo veníamos platicando antes de entrar al aire, que se está exacerbando o está teniendo mayor exposición precisamente. ¿Por qué? Por lo que acaba de pasar en Venezuela. Este tipo de conflictos no se veían, teníamos mucho tiempo que no lo veíamos, no tan seguidos, no tan cercanos. Teníamos, al menos que yo recuerde, desde la Guerra del Golfo, la caída del muro de Berlín, que yo no veía tantas y tantas situaciones mundiales tan juntas y tan marcadas. Y en esta ocasión, bueno, creo que aparte de las redes sociales y todo lo que se está dando a conocer los medios internacionales, también creo yo que ayuda un poquito a que eso suceda, que uno tenga más exposición o que uno tenga más conocimiento de lo que está pasando. Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando en Irán, doctor? ¿Y por qué esta situación que se vuelve global y que interesa a la geopolítica global? Sí, empiezo, amigas, amigos, Ramón, por la primera pregunta que hiciste. ¿Por qué estamos viendo acontecimientos locales, pero con impacto regional o global tan seguido? Y esto no se debe a que hay mayor exposición por las redes, se debe sin duda alguna a la reconfiguración del orden global que hemos venido comentando y a cómo esta reconfiguración va impactando también a nivel local para que se abran lo que en teoría de movimientos sociales llamamos oportunidades políticas. Es decir, los actores también son capaces de observar lo que está pasando
en su espacio, en su entorno local, pero también leen entre líneas lo que está pasando regional y globalmente y pueden actuar. Y uno de esos asuntos lo estamos viendo en Irán, en donde a partir del 28 de diciembre del año pasado, hace unos días, un fenómeno económico ya se está ligando con un tema mucho más grande que ya puede implicar la caída de un régimen único. Ya platicaremos de él porque es el único régimen chiita islámico en el mundo de este corte teocrático. Pero insisto, ya platicaremos de él. Todo empieza el 28 de diciembre ante el desplome del rial, un desplome tremendo, brutal, y pegado con una inflación. ¿Por qué se da este desplome de la moneda y la inflación? Esto responde a tres elementos. Uno que tiene que ver con el gobierno y su capacidad de manejo de la economía, que ha sido realmente malo. Temas también ligados a la corrupción. Dos, el conflicto que tuvieron, la guerra de los 12 días, que desgastó mucho al régimen y al gobierno de Irán. Y yo diría que el tercero es al impacto que han tenido los embargos y las sanciones económicas sobre Irán por el tema de el desarrollo de armamento nuclear. Estos tres elementos lo que hacen es que la moneda y la economía sea prácticamente insostenible al momento. Cuando viene esta devaluación profundísima del rial, de su moneda, lo que pasa es que los comerciantes de bazares en Teherán, los bazaríes en Teherán, salen a protestar por un tema económico, puntualmente económico. Pero esta protesta económica lo que hace es contagiar a diversos grupos de la sociedad civil iraní, particularmente jóvenes universitarios, pero que se va expandiendo, pero digamos los contagia para decir unámonos a las manifestaciones o a la manifestación y reproduzcamos una demanda central que han venido trayendo desde hace 15 años, ¿no? Ya vemos manifestaciones en el 17, en el 18, unas brutales en el 22, a partir de la represión que se le hizo a una mujer, a una joven, niña inclusive, en Irán por no traer la hijab, este velo, en donde la policía moral la arresta y la mata. Y a partir de ahí surge un movimiento muy fuerte, insisto, en el 22, creo que se llamaba Woman Freedom, algo así, pero este movimiento, esta movilización en el 22 no tuvo el impacto esperado, que era sino un cambio de régimen, sí un cambio de política, una apertura del régimen. El tema es que el régimen y ya lo mencionaremos, es muy cerrado. Es lo que pasa justamente cuando las causas empiezan a empapar a más personas. Estamos hablando de que aquí estaban manifestándose por una niña que en no el se 22, puso la hijab en el 22, y ahora estamos hablando de todo el comercio de Irán. O sea, ya una vez que inmiscuye a más personas, pues lógicamente las inmiscuidas son las que se empiezan a manifestar. No obstante, hay movimientos que pues atraen a la gente, atraen las ideologías, atraen a personas con ideales. Pues aquí estamos hablando ya de un golpe en el bolsillo a toda la sociedad en general, no nada más a los comerciantes de Irán, que esto es lo que explota, y es lo que yo decía al principio, hace que explote esta manifestación desde hace algunas semanas y que pues prácticamente tenga en vilo a Irán. Doctor, ¿a dónde nos estamos encaminando? Porque yo es lo que le preguntaba hace ratito, ¿por qué tantos y tantos sucesos de este tipo? Me decía la reconfiguración de la geopolítica, la reconfiguración del imperialismo, que muchos dicen va a volver a regir, que quiere Estados Unidos recobrar todo esto, pero ciertamente hay eventos en los que no tienen ni pizca de
de culpa a Estados Unidos. Estamos hablando de Irán, una parte en donde prácticamente pues son errores que comete el régimen iraní y que de repente pues que devienen en la devaluación de su moneda, en esta inflación, esta mega inflación, y prácticamente pues eso se convierte ya en una manifestación de toda su ciudadanía. ¿Por qué se dan este tipo de pasos, doctor? Estamos hablando de un régimen teocrático, ya lo decía. Ya la gente no está tan dispuesta a lidiar con eso. Prefieren un gobierno de la ciudad, un gobierno de la gente, de la sociedad, y no tanto que tenga que ver con la religión, porque eso es lo que estaba pasando en Irán, ¿no? Sí, mira, un elemento también que hay que mencionar importante que tiene que ver con esta misma reconfiguración es cuando hay un movimiento global y hay un realineamiento de los distintos estados, sus alianzas, etcétera, algunos se ven fortalecidos y algunos cambian, justamente como pasó con Siria, por ejemplo, que tiene un impacto directo con lo que está pasando en Irán, porque en Siria, que era un régimen chiita también, aunque de otra ala del chiismo tradicional o de este chiismo que podemos observar en Irán, que era más bien de los alawitas, era una minoría y era un régimen no teocrático, sí guiado por el Islam, pero no era un régimen como el de Irán. Pero eran aliados. Y cuando cae Bashir al-Assad, pierden un aliado fundamental, Irán, en la región. Y esto los debilita porque de alguna manera había un apoyo. También tenían la alianza con sus proxies, estos grupos armados terroristas como lo era Hezbollah y Hamas, ahora muy debilitados por Israel y por los Estados Unidos. Si metemos a la ecuación en esta reconfiguración a Rusia y a China, como yo lo he comentado acá, Rusia y China no quieren entrar. Rusia por lo que está viviendo en Ucrania y China por la relación que está teniendo con Estados Unidos en esta reconfiguración, no quiere entrar directamente con uno de sus aliados, que era Irán, a la zona de influencia de los Estados Unidos, como aquí también lo he mencionado, que es Medio Oriente. Así como América lo es también Medio Oriente. Y eso provoca que el régimen de Irán, esta teocracia, se debilite y puedan venir, si a esto le sumas corrupción e ineficiencia, unos manejos económicos que provoquen esto. Coincidentemente, los bazaríes de Teherán, también estos comerciantes de bazares, fueron los que iniciaron las protestas masivas en el 79, que provocó la caída del régimen del Shah de Irán y que llegó o que hizo que llegara el régimen de los ayatolás, ¿no? Con el ayatolá Jomeini, si te acuerdas, ¿no? Claro. Ahora está el ayatolá Ali Jamenei, que es el líder supremo y realmente el que manda en Irán. Y ahí también viene un tema que es parte de las protestas, pero quería sumar un tercer elemento u otro elemento, no sé si sea el tercero, pero vamos a decir tercero u otro, que es el caso de Venezuela. Venezuela está mucho en la mente de muchos de los manifestantes y del gobierno también, o del Estado iraní, porque vieron lo que pasó en Venezuela, que era un aliado de Irán, y esto hace que para muchos jóvenes esta oportunidad política que mencionaba les dé la opción de decir, vamos, es el momento de aumentar la intensidad de las manifestaciones. Aquí es cuando entrar. ¿Esto para qué? ¿Para ser absorbidos igual que Venezuela por los Estados Unidos? No, simplemente es una coyuntura. Okay. Es un acto coyuntural en donde dicen, con la amenaza de los Estados Unidos sobre el régimen iraní, que ya la hizo Trump, ha manifestado y sigue ahora, es un tema que trae muy en la agenda. De hecho, estaba leyendo en el New York Times que ya le han pasado varias opciones, es decir, hay las opciones de intervenir ya no van a entrar en tierra, pero serían bombardeos estratégicos para tratar de debilitar al régimen y de manera indirecta apoyar a que esta manifestación cambie el régimen, que el régimen caiga.
yo creo que lo está calculando porque es un régimen muy agresivo contra la población civil, lo hemos visto. Y aparte de manufactura, o sea, tiene manufactura de armas nucleares, o sea, estamos hablando que no es cualquier... Sí, es digamos, militarmente, y además tiene la guardia iraní, tiene cuerpos de élite muy fuertes que son represores, que tienen la justificación de la ley suprema del Islam y de este líder supremo, de decir, es que nosotros, porque esa es parte del eje de esta teocracia, de decir, nosotros somos los jueces que estamos aquí para ver que la ley suprema se cumpla. A ver, sobre eso está incluso el poder político. A ver, doctor, ahí quiero hacer un paréntesis precisamente en esa duda que muchos tenemos, que por qué el Islam está causando este tipo de conflictos, porque al final de cuentas, bueno, ya no lo decía aquí, es un régimen teocrático regido por el Islam, pero ¿por qué sigue habiendo ese tipo de regímenes teocráticos en el mundo? Cuando estamos hablando de que ya la ideología es más abierta, cuando ya las sociedades exigen gobiernos más abiertos de mente, de ideologías, incluso hasta más llevaderos, más condescendientes con los ciudadanos de a pie, ¿cómo es que siguen existiendo este tipo de regímenes, así de este estilo? Mira, lo que les comentaba, este es un régimen único. Porque si vemos los distintos estados que tienen regímenes ligados o vinculados al Islam, pongo el caso de Arabia Saudita. Arabia Saudita es una monarquía. Ahí el monarca lo que hace es guiarse por la ley suprema, por el Islam, pero el Islam no es parte de la política, ahí es la monarquía. Y el monarca, el rey, tiene la potestad de interpretar el Islam. Y entonces eso le da una facultad. Además es una corriente distinta, son sunis, es distinto al chiismo. Y ahí le da la facultad de interpretar el Islam y poder adecuarlo a los tiempos de acuerdo a las conveniencias del régimen, de esta monarquía. Entonces es mucho más flexible, es más pragmático en ese sentido. Los chiitas, ¿no? No, el régimen es un régimen totalitario. El caso de Irán es una república islámica que como república tiene representantes electos, un presidente, tiene parlamentarios, pero que el líder supremo es el juez del Islam, de la ley suprema, y por tanto él está por encima de la política. Por eso es una teocracia, porque realmente la autoridad o el poder recae en este líder supremo que es Ali Jamenei, que es este ayatolá que dice: nosotros somos los jueces que vamos a tutelar la vigilancia del Islam, esto que llaman el velayat faqih, esta tutela sobre la ley suprema. Y esta tutela sobre la ley suprema les da la facultad de aplicar el Islam según su interpretación, pero bajo 3 principios: el martirio, la defensa del Islam contra cualquier oposición, en este caso llamémosle los regímenes contrarios a Irán, igual a Estados Unidos, es aplicar el Islam por sobre la política. Entonces la política está supeditada a la religión. ¿Este ayatolá es más duro que el ayatolá Khomeini en su momento? No, son igual de duros, ¿no? Y ahí aplican porque el que protesta es considerado un traidor, un hereje inclusive, se le llama así. O sea, aquellos que están protestando, por eso los agarran, los matan, los encarcelan de manera impune, porque los consideran que son herejes contrarios al Islam, a la ley suprema. Entonces la aplican con todo. El tema es que ya estas movilizaciones, Woman Life Freedom, se llamaba esta del 22, ya lo que están pidiendo es una apertura del régimen. Cuando en el 79 lo que pedían era la llegada del Islam, ahora lo que están pidiendo es que se acabe
el Islam como parte del gobierno, es decir, lo que quieren es separarlo, esta separación entre el Estado y la religión. Es decir, no es que rechacen el Islam o que no quieran ser musulmanes o que sigan el camino chiita, porque la mayoría en Irán es chiita. Lo que quieren es que se separe, que haya un gobierno, un Estado secular y que esté la religión por otro lado, que no intervenga, y en este sentido estaríamos hablando de un Estado mucho más abierto, más laxo. Es como bueno, digo, a lo mejor está un poco laxa la interpretación o la comparativa, pero es como cuando los cubanos exigían que llegara el comunismo de Castro y ahora no lo quieren. Más o menos, sí, digamos, también hay que decirlo, el Shah de Irán estaba muy allegado en los 70s a los Estados Unidos, estamos hablando de todo el periodo de Guerra Fría, era un aliado incondicional, y para la gran población musulmana o chiita de Irán, esto no era bien visto, dejó de ser bien visto, porque además eran lo mismo que les pasa a muchos estados y a muchos regímenes corruptos, ineficientes, y estos sí se enriquecían brutalmente, ¿no? Igual les pegó en la economía, pero también con estos elementos en el 79 y presionaron por una llegada del Islam como la base y el centro de la política, pero estamos hablando a casi 30 años, 25 años de eso, dijeron, o 35 años, dijeron ya suficiente, no, 45, casi 50 años de eso, dijeron suficiente. O sea, ahorita es el momento de la apertura, y eso es lo que la mayoría de los manifestantes hoy en día están reclamando y pidiendo, exigiendo inclusive en las calles a costa de sus vidas. Estamos hablando, como cerraron también este gobierno, no permite, o este Estado teocrático no permite, por lo que comentaba, las manifestaciones y las protestas, por considerarlas contrarias al Islam, a la ley suprema, lo reprimen abiertamente y brutalmente. Y esta represión ha llevado al momento no solo al cierre o a quitarles el internet y al cierre de las comunicaciones, justamente para obnubilar o tapar lo que está pasando adentro. Para que no se organicen. Y además para cortar estos medios de comunicación que ya vieron en las distintas manifestaciones que ha habido en el mundo, cómo las redes son un medio importantísimo hoy en día para manifestarse, pasar información, comunicarse, decir dónde se vean, etcétera, ¿no? Cerraron, está bloqueado el internet, está caído más que bloqueado, no hay internet, y por lo mismo fluye muy poca información afuera de Irán, pero las agencias que están adentro, lo que están hablando, y organizaciones humanitarias están hablando de algunos de más de 500 muertos, otros hablan de miles de muertos. Sí, más de 2,000 yo leí en la mañana. Muchos desaparecidos y muchos detenidos. O sea, las manifestaciones anteriormente habían sido reprimidas brutalmente, y ahora igualmente lo están siendo reprimidos con una gran brutalidad. La diferencia de esta manifestación a las anteriores, particularmente a la última grande, esta del 22, es que me parece que ahora están más decididos los manifestantes a ir al fondo, es decir, están prácticamente provocando, si esto continúa, una insurrección, una revolución. Habrá que ver cómo avanza, pero una de las lecturas que yo hago es que si son capaces de controlar las manifestaciones con la represión, es probable que sigan sobreviviendo un tiempo más. De hecho, también leía por ahí en la BBC y el mismo New York Times de diálogos del régimen de Irán con los Estados Unidos para tratar o de ganar tiempo o de hacer que los Estados Unidos no intervengan, porque una intervención de los Estados Unidos que debilite al régimen y que empodere a estos manifestantes, aunque hay que ver cómo lo tomarían ellos, pero yo creo que la coyuntura nos dice que estarían abiertos a aceptar una intervención de los Estados Unidos con tal de mover al régimen, de quitar al régimen totalitario
de los ayatolás. ¿Esto de qué manera afectaría lo que está pasando en Irán? Porque yo digo, estamos hablando que ellos a lo mejor dicen, bueno, aceptamos que Estados Unidos venga, que intervenga, pero como dice, a lo mejor se debilita el régimen en Irán y empodera a los manifestantes. Pero esto va más allá, o sea, más allá del poder que tenga el pueblo durante algunas semanas, ¿qué va a pasar con Irán a lo largo del tiempo? Estamos hablando aquí a corto plazo, 3 meses, 6 meses, ¿qué es lo que va a pasar en caso de que intervenga Estados Unidos? Es al momento, y dado que esto está sucediendo, difícil poder darte una respuesta precisa, pero yo creo que si las manifestaciones resisten y siguen creciendo, es decir, resisten la represión del Estado, sí es muy probable que haya una apertura del régimen o incluso una caída del régimen y un cambio. Esto puede ser apoyado o está siendo apoyado por muchos estados. La Unión Europea ya se manifestó, van a llegar a aumentar las sanciones contra Irán, pero si interviniesen los Estados Unidos, sea diplomática o militarmente, y logran que el régimen se debilite de tal forma que una fracción del régimen, que puede ser un ala militar, junto con los manifestantes, esta parte de la sociedad que lo está haciendo, puedan tomar el cargo de Irán. Ahora es un estado complejísimo. Esto implicaría un cambio revolucionario y habría que ver cuáles son las consecuencias. Yo no veo en las demandas, lo que comentaba, un rechazo al Islam. Ojo con eso, no es que estén rechazando la religión, lo que no quieren es que ya la religión sea parte y sobre todo esta interpretación tan dura, tan rígida, tan opresora de la ley suprema por parte del ayatolá sobre la población. Es decir, lo que no quieren es que haya una mezcla entre la política y la religión. Para hacer una comparación, y repito, a lo mejor es lo que me sale a mí porque es lo que yo sé, es lo que he leído, pero para hacer una comparación más o menos parecida, es como lo que pasaba en México con la Santa Inquisición en su momento. O sea, la iglesia tenía que ver incluso sobre el poder político y ellos aplicaban la ley según lo que estaba escrito en la Biblia. Ellos acá aplican lo mismo con el Islam. Estamos hablando de eso prácticamente. Digamos, ha habido regímenes a lo largo del tiempo en donde las monarquías han estado muy cercanas a la iglesia, ¿no? Y en este caso, bueno, digamos, al Islam o a los líderes del Islam. El tema es que cuando estas sociedades, en el caso de México, se da cuenta, y esto lo vimos, por ejemplo, ahora con las guerras cristeras en los 20s del siglo pasado, cuando hay una relación tan intrincada entre la política y la religión, es muy difícil separar el dogma de la aplicación de la ley. Y es lo que pasa ya. O sea, al final del día, lo que están aplicando como norma de vida civil en Irán es la aplicación y la lectura, o más bien la interpretación de la ley suprema del Islam. Y muchas veces ese dogma es antiquísimo, viejísimo, nada que ver con las sociedades actuales. Por supuesto que no, lo que pasó en esta manifestación del 22, porque una niña no traía la hijab o el hijab, la torturaron, bueno, la apresaron, la torturaron y la mataron. Sí, pues esto es contrario a los tiempos. Si hay una población iraní educada, hay una gran población iraní educada, que se ha educado en muchos lados fuera de Irán, particularmente Europa, que lo que está pidiendo es justamente una apertura. Insisto, no es cambiar de religión o quitar al Islam como su religión central. No es eso, es simplemente separarla del Estado. Una cosa es el gobierno y la política y otra cosa es la religión, la creencia, los católicos seguimos unos dogmas, seguimos una línea moral que a lo mejor nos inculcan los cristianos, los católicos, a la religión que sea, nosotros seguimos una línea moral, pero eso no quiere decir que me vayan a mí
a juzgar legalmente por un pecado. Entonces esto prácticamente es lo que está tratando de haber ahí en Irán. Doc, lógicamente ya pusimos en contexto qué es lo que está pasando en Irán, cómo lo están aplicando, el régimen, por qué se ha dado y por qué ha venido reprimiendo tanto este tipo de manifestaciones. Pero de lo que estamos hablando son de las manifestaciones en sí de un par de semanas para acá. Lo decíamos, ya está tan abierta la sociedad en todo el mundo que incluso aquí en Irán ya las mujeres se están manifestando quitándose la hijab. Por otro lado, los comerciantes también están aportando otro tipo de matices a la manifestación. Pero al final de cuentas, y lo decía usted muy atinadamente, creo yo que como que todas las manifestaciones y todas las ideologías que más o menos iban en contra del régimen, pues están encontrando, teniendo un punto de encuentro, mejor dicho, un punto de encuentro en estas manifestaciones. Se juntan y es cuando hacen un gentío. De ahí es de donde salen hasta donde yo leí, los más de 2,000 muertos y desaparecidos que el régimen ha dejado durante estas manifestaciones. ¿Hacia dónde en dónde nos encontramos de este proceso, Doc? Muy temprano en estas manifestaciones, en este actuar del régimen ante estas manifestaciones, o estamos hablando de que posiblemente esto se acabe ya en esta semana? Yo lo veo difícil, veo difícil que se acabe, por más grande que sea la represión, porque está esta apertura de oportunidades políticas, y esto lo leen los que están manifestándose y los que están liderando eso. Y por el número, o sea, está ya extendido en todo el país, en las 31 provincias de Irán. O sea, no solo está en la capital, en Teherán, ya se extendió a todo el país. Y el hecho de que ya haya tantos muertos, pues esto no hace sino ir encendiendo todavía más el enojo de la sociedad civil. Hay una ruptura evidente entre el clero y la sociedad. Y lo estamos viendo ahora. Y este grupo, no digo que sea toda la sociedad en Irán, pero es un número importante. Yo creo que es un porcentaje muy importante que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Insisto, esto va a tener vida hasta que vean que ya es imposible por el grado de la represión. Es decir, si siguen cayendo, siguen deteniendo manifestantes masivamente, va a llegar un momento en donde ya no haya más manifestantes. Pero de aquí a que eso suceda va a depender mucho qué tanto esto se vaya contagiando a más gente de la sociedad que esté dispuesta a salir a la calle a protestar inclusive por la represión, como decir ya basta, o sea, se acabó, no más, o que decidan no más porque son demasiados muertos. Pero de aquí a que eso suceda pueden pasar muchas cosas. O sea, está el elemento de la intervención de los Estados Unidos, o inclusive, si no de los Estados Unidos directamente, que parte de la población empiece a armarse y empiece ya a confrontarse directamente como si fueran grupos insurrectos o revolucionarios, que empiecen ya a luchar contra el mismo régimen. Hay que ver, o sea, todo puede pasar porque está en este momento, la situación es tan caótica en Irán que te decía, el mismo régimen está buscando la opción inclusive de encontrar vías diplomáticas para dialogar con los Estados Unidos, como por lo menos para parar ese frente. Es decir, que ya los Estados Unidos no sea un elemento que genere incentivos a la población para decir este es el momento para actuar. La otra, si eso lo están haciendo para ganar tiempo también, es porque van a decidir seguir incrementando con el grado de represión. Insisto, es muy pronto para saberlo, pero yo puedo prever que esto va a seguir. No creo que mañana vayan a acabar las manifestaciones, insisto, yo creo que esto va a seguir avanzando y van a encontrar vías. Si no va a ser la vía pacífica por el grado y la virulencia con que están reprimiendo, puede ser que también encuentren una vía armada.
Hay que verlo, ¿no? Hay Y que está también el elemento de la intervención de los Estados Unidos. ¿De la Unión Europea también puede haber intervención? No, más no. bien siguen las sanciones? Sanciones económicas es lo que han dicho. Yo vería difícil que ellos vayan ahorita a intervenir. El que lo haría de manera unilateral, como lo ha venido haciendo, es los Estados Unidos. Y en ese tenor, doctor, ahorita con esta, híjole, con esta cara que está dando los Estados Unidos al mundo, estamos hablando de, sigue siendo la nación poderosa, sigue siendo la nación, el policía del mundo, que ellos se autoproclaman y que muchos países pues le echan en cara este tipo de título. ¿Le conviene a los Estados Unidos o no le conviene? Digo, porque a partir de una reconfiguración geopolítica, no sé qué tanto Irán puede influir en los intereses de los Estados Unidos. ¿Sí influye o de plano sería nada más como un árbitro para que esto se calme y pues prácticamente pues que sea así como decimos, el policía que aplaca las tensiones? Mira, como lo comentaba en el caso de Venezuela, le convendría a un régimen aliado, por supuesto, no importa el corte. Así como quedaron en Venezuela parte de los cercanos a Maduro y están dialogando y negociando con Trump el manejo de Venezuela ahora, yo creo que el régimen actual de Irán, estos chiitas duodecimanos, que es el grupo de esta rama del chiismo, yo creo que serían capaces de decir, bueno, pues vamos a acercarnos al régimen de los Estados Unidos. El tema es que no hay confianza en el régimen chiita por parte de los Estados Unidos, sería más coyuntural. Si tú me dices que les convendría que cambiar el régimen. Tal vez no de esta manera, pero sí que hubiese un cambio, por supuesto, a un cambio, si no necesariamente pro-estadounidense, sí cercano a los Estados Unidos en cuanto al diálogo. Particularmente porque lo que comentaba, esta región la consideran estratégica y una zona de influencia. Un régimen cercano a los Estados Unidos o que dialogue también va a acabar con esta idea del desarrollo de armas nucleares que la ha traído el régimen de los ayatolás en Irán por muchos años. Se han estado insistiendo en que es fundamental tener un arma nuclear para tener la seguridad de evitar ataques o conflictos como el de Israel o este tipo de presiones por parte de los Estados Unidos. Y por lo mismo es fundamental para Israel y para los Estados Unidos que no las consigan. Porque ya vimos que si es un régimen contrario, hostil, porque además desde el inicio de sus principios son contrarios a Occidente y particularmente a quien consideran la cabeza de Occidente, que es Estados Unidos. Entonces sería para ellos fundamental un cambio de régimen, pero no sé cuál sea la táctica que vaya a seguir la administración Trump para lograrlo y para consolidar todavía más como con Siria, un gobierno afín a los Estados Unidos. Siria, insisto, una vez que cae Bashir al-Assad, estas fuerzas revolucionarias, todas islámicas, pero no con un régimen islámico, se han acercado a los Estados Unidos porque son pragmáticos, semejante a los sunnis que están en Arabia Saudita y en estos otros estados que tienen árabes. Negocios con Estados Unidos y son pragmáticos, es decir, no importa que tengas tú el Islam como principal religión, a los Estados Unidos no les importa, siempre y cuando puedas negociar con ellos, dialogar y que sean aliados tuyos, como Arabia Saudita. Siria yo creo que lo ha hecho de manera inteligente al momento de decir, y por eso vimos los ataques de los Estados Unidos ahora contra fuerzas del ISIS que estaban por ahí desperdigadas en Siria, porque es un apoyo al régimen actual sirio, porque este régimen lo que vio es, nosotros tenemos que ser pragmáticos, y este pragmatismo implica acercarnos a quien manda en esta zona de influencia, que son los Estados Unidos, por eso el acercamiento a los Estados Unidos. Y este pragmatismo yo creo que puede contagiar también a lo que me preguntabas en Irán, aún si este régimen, yo veo difícil que el chiismo
vaya, sobre todo del corte duodecimano que hay en Irán, vaya a abrirse para decir vamos a nosotros a moderar y a tratar de ser más pragmáticos, como es el corte de los sunníes en Arabia Saudita. Yo lo veo muy difícil porque es una interpretación distinta del Islam, y esta interpretación distinta del Islam a ellos los hace ser los guardianes, al ayatolá o el ayatolá, líder supremo, lo hace ser el guardián de la ley suprema. Por encima, es el que tutela, por encima de todos los demás. Porque están esperando al imán, al imán que está por venir. Hay un imán que, este 12º imán, según las creencias, como el Salvador, están esperando a que llegue, y mientras él llega, ellos son los encargados. Ellos son los encargados. Ese mesianismo que ellos tienen, somos los encargados, los que vamos a tutelar la ley suprema hasta que llegue este 12º imán, y entonces sí, ya es la instauración del orden divino del Islam. Hacia allá iba mi pregunta, doctor, precisamente porque estamos viendo que, ya lo dijo, y estamos viendo que ellos no van a ceder ante, pues este extremismo. Entonces el extremismo en Irán no se va a acabar. Digo, estamos hablando de que ellos pudieran acceder a un estilo de gobierno más pragmático, pero no lo van a hacer precisamente por ese extremismo que tienen al momento de aplicar el Islam. Pero entonces sí tendría que haber un derrocamiento, ¿no? Sí, yo insisto, veo difícil, por eso te comentaba o les comentaba, amigas, amigos, desde el inicio, que este es un régimen único, es una teocracia única en el mundo. No existe otro igual. No existe otro igual, porque son muy rígidos. Es decir, los ejes que comentaba, la resistencia, el martirio, el imán oculto, la espera de este imán, de este mesianismo, de esta llegada mesiánica, o la llegada de la aparición de este imán oculto, lo llevan a rajatabla. No hay oportunidad de que se extinga en ningún momento. No, ni creo que se moderen. O sea, yo creo que la oportunidad que pueden encontrar ahora en Irán los que están manifestándose es el cambio de régimen, una llegada de un régimen preferentemente democrático, una república democrática que llegue y que sea la que tome los destinos y que conduzca el destino de Irán, y por otro lado que sigan los ayatolás, pero no en el gobierno. El tema es que, insisto, desde la llegada de ellos en el 79, han implementado la ley suprema con esta idea de que ellos son los que tutelan y deben tutelar sobre los destinos de la población en Irán, porque así lo manda y así lo dicta la ley suprema, el Islam. Y ahí están, en su interpretación, eso es lo que han estado haciendo. Y esto es lo que la gente se resiste, por eso les comentaba, hay un rompimiento entre el clero y la sociedad civil. Y este rompimiento no tiene que ver con la devaluación de la moneda, tiene que ver con la interpretación de la vida. Es decir, la lucha del régimen en Irán actual es la lucha por la subsistencia del régimen. Y la sociedad civil lo que está pidiendo es un cambio de la interpretación de la política de Irán. Lo que quieren vivir es en un estado en donde se les permitan mayores libertades. Si no es una democracia, idealmente sería una democracia en donde ellos tomen las decisiones, en donde sean los ciudadanos, en donde tomen las decisiones para sí mismos con una interpretación ciudadana, es decir, que haya leyes impuestas por ellos, por sus pares, para que rijan los destinos de Irán y que no sea la ley suprema o el Islam la que se les aplique, y entonces vemos el tipo de políticas represoras u opresoras que se implementan en Irán. Las implicaciones culturales de esto, doctor, estamos hablando que ya hay manifestaciones a nivel mundial, estamos hablando de manifestaciones en México, en Estados Unidos también ya hay manifestaciones, incluso manifestaciones ya con algunas bajas
por ahí en algunos estados, veíamos en Los Ángeles donde se manifestaban todos estos en contra del régimen de Irán, pues algunos heridos precisamente porque ahí hubo disturbios, hay gente de la extrema del Islam que bueno, pues ha incluso atropellado ahí a algunas decenas de personas. Hemos visto infinidad de repercusiones culturales y se unen a lo de Venezuela. O sea, estamos hablando que ya es un multifactor en estas manifestaciones. Hablamos de que en contra de Estados Unidos, a favor de Venezuela, a favor de Maduro, otros a favor de que Maduro haya sido detenido, otros en contra del régimen de Irán. Pero todas estas implicaciones culturales las estamos viendo a nivel mundial, a pesar de la poca información que sale precisamente desde dentro de Irán. Lo decíamos y hacíamos un recuento de lo que señalaba la BBC en la mañana, que yo estaba haciendo la investigación precisamente para este programa. Decían que pues los únicos que tienen acceso a las noticias o a lo que pasa de primera mano son los reporteros de las agencias internacionales, pero que ellos mismos han visto y han señalado muchísimas vejaciones a los derechos humanos. Aquí el derecho internacional, ¿dónde queda? ¿Dónde está la ONU? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas manifestaciones no lo señalan como lo señalaron con Maduro? ¿Qué está pasando? Sí, aquí tiene que ver con una ley interior, ¿no? Es decir, al final del día sí hay manifestaciones y hay por parte de organismos internacionales, particularmente de derechos humanos, en donde ya empiezan a señalar un tema de incluso si no genocidios y crímenes de lesa humanidad contra la población, porque las represiones no es simplemente detenerlos, ya es dispararles. Este cuerpo de élite, el cuerpo revolucionario islámico, esta Guardia Revolucionaria Islámica está muy preparada y va también sin consideraciones éticas o morales sobre la vida inclusive del que está manifestándose, porque en su idea, insisto, estos son herejes y son contrarios al Islam. Están pervirtiéndolo y por tanto hay que reprimirlos o eliminarlos como lo están haciendo. Y también por eso me refería, ya hay un rompimiento, mientras el líder supremo está luchando por la legitimidad misma de su liderazgo. La sociedad lo que está buscando es que ese liderazgo ya no sea parte, la cabeza del Estado. Si va a ser, que sea desde la cabeza del clero, digamos. Pero el tema es que desde que ellos están ahí, insisto, la interpretación es que el Islam está por encima de la política. Y como está por encima de la política, es la política. Y se tiene que observar a rajatabla, porque es su creencia, es su convicción. Eso al interior, doctor. Lógicamente estamos hablando de todas las repercusiones que hacia el interior hay, pero las repercusiones culturales a nivel mundial. Yo aquí veía un fenómeno que está sucediendo incluso desde lo de Maduro, doc, y no me dejará mentir. Para hacer este tipo de manifestaciones ya ni siquiera hay rigor, no se informan, no saben por lo que se están manifestando. Incluso los venezolanos hacían una fuerte crítica en contra de los mexicanos de extracción morenista, porque hay que decirlo, son los que se han estado manifestando en contra de la captura de Maduro, y al igual están haciendo esta manifestación en contra del régimen de Irán sin saber prácticamente lo que esto significa. Este fenómeno cultural que está pasando y que lo vemos apenas hace unos meses, hace unas semanas, la repercusión cultural a nivel mundial está siendo híjole, yo quisiera encontrar un adjetivo porque es muy incisiva precisamente en la gente de la visión de izquierda. Por un lado, defiende la izquierda a los regímenes como el de Maduro, pero pues están en contra del régimen de Irán, que casi vienen siendo lo mismo en cuanto a dictaduras militares. Entonces, ¿cómo puede ser posible este tipo de ambigüedades o este tipo de desbalance en las opiniones a nivel mundial? Es precisamente la falta de información, ¿no? Sí, y bueno, también, digamos, están, muchos de ellos alineados a la idea de la 4T y
alienados, no solo alineados, sino alienados también. Todo lo que tenga que ver con Estados Unidos es contrario a su visión del mundo y a sus intereses. Cuando hay muchos venezolanos que celebran lo que está pasando. Lo decíamos aquí la semana pasada, es una oportunidad de un cambio. Y cualquier oportunidad de un cambio les da esta opción de decir, podemos aportar algo para contribuir a que ese cambio sea positivo para Venezuela. No importa cuál haya sido el medio, seguramente no fue el mejor, ¿no? Es decir, que entraran los Estados Unidos y agarraran a Maduro de la manera en que lo hicieron. Habría que agradecer que no hubo mayores bajas, etc. En esa forma es la que tal vez muchos no aceptan, pero la oportunidad de que haya un cambio para bien para Venezuela, eso es innegable. Hay que ver qué pasa y presionar inclusive para que se dé ese cambio positivo. Lo mismo yo lo podría extrapolar al caso de Irán. Si tú les preguntas, por eso decía, cuando se abre una ventana de oportunidades políticas, no es una coincidencia que del 28 que inician las manifestaciones en Irán al 3 de enero que capturan a Maduro, a partir del 3 de enero esto haya explotado. Escala muchísimo. ¿Por qué? Porque muchos de los líderes sociales, activistas que están manifestándose y movilizando gente vieron esta oportunidad. Es decir, este es el momento para provocar un cambio. Y si ese cambio tiene que venir por mano de los Estados Unidos y de Trump, aunque no les caiga bien, lo van a aceptar, creo yo. Lo van a aceptar porque les da la oportunidad de provocar, de incidir en este cambio. Porque ya llegó un momento en donde el rompimiento es tal entre este grupo de la sociedad iraní y el clero, el régimen teocrático en Irán, que ya no hay conciliación. Es decir, ¿cómo puede haber conciliación después de que están matando a miles de personas que se manifestaron pacíficamente por un cambio? Tienen todo el derecho. Es un derecho humano que no lo están respetando, porque por encima de ese derecho humano está el derecho divino o la implementación y aplicación de la ley suprema. Yo por eso decía aquí, de repente nosotros somos muy laxos o somos muy, no quiero decir simples o simplones al dar una opinión, pero de repente la gente que tiene más el contexto, lógicamente es la que vive de primera mano. Y aquí lo hemos dicho una y otra vez, no nos cansamos de decirlo. En Venezuela tienen su contexto, en Irán tienen su contexto. Entonces, como lo decía, extrapolando a lo mejor latitudes, pero están viviendo épocas de represión cuando se supone que ya no hay represión en el mundo, en que toda la gente está pendiente del derecho internacional, pero que por un lado defienden a un dictador como Maduro y se manifiestan en contra del régimen chiita allá en Irán. Para que vea usted la ambivalencia de las opiniones muchas veces de la gente de izquierda, que no sabe cuál es el significado precisamente de lo que están viviendo las personas dentro de sus latitudes, dentro de sus países o ciudades. Para ir dándole término al tema, Doc, que sin duda, bueno, pues para mí ha sido muy esclarecedor precisamente porque uno viene con información, pero cuando se da cuenta precisamente de la política interna, cuando se da uno cuenta de cómo es que se organizan para gobernar los gobiernos y más en este tipo de gobierno teocrático, de régimen teocrático que usted ya me platicó que es único en el mundo, yo no lo sabía y bueno, pues para eso es precisamente este espacio para irnos iluminando. Para irle dando ya término, doctor, ya lo decíamos, posiblemente va a haber una escalada. Estados Unidos pues está posiblemente meditando, está pues a lo mejor ahí planeando estrategias, cuál es la que más le conviene para entrar ahí al régimen de Irán y por supuesto dejar un gobierno que sea afín. Esto no quiere decir que Estados Unidos vaya a poner a quien vaya a gobernar, simplemente es alguien afín a los intereses de los Estados Unidos. Y creo yo que es tiempo también de dejar en claro que ser afín a los intereses de Estados Unidos no es malo.
No tiene que ser malo per se, ¿no? Y para aquellos de la 4T que no lo crean, por eso está negociando Sheinbaum con los Estados Unidos y por eso tuvo este diálogo hoy con Trump, por supuesto pidiendo respeto a la soberanía, pero digamos ese es el discurso para la audiencia local. Lo que está pidiendo sí es una colaboración y una coordinación y de que no vaya a entrar Trump sin el consentimiento de México, o por lo menos sin avisar, que esa es otra coyuntura. Yo diría que este es el momento adecuado para que la presidenta se sume. Y diga, bueno, si de veras queremos acabar con el crimen organizado, ellos tienen toda la tecnología para hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Esta ya es otra cuestión de otro programa. Le va a pegar al PIB de México. No creo que sea por eso. Bueno, no creo que sea por eso. Yo creo que tiene que ver más con otras cuestiones. El tema no tiene por qué ser malo per se. El hecho de que los Estados Unidos intervengan, y no creo que en el caso de Irán, si lo hacen, esto vaya a incidir en que sea el régimen, o que ellos vayan a poner, allá mucho más complicado que acá, que ellos vayan a poner a un gobierno títere o proxy, no, pero sí tienen ya mayor incidencia sobre lo que pueda suceder y puede negociar con los liderazgos que surjan, porque también lo comentaba, quitando a estos leales de la Guardia Revolucionaria Islámica, parte del ejército podría también considerar apoyar a la sociedad civil, a la población y decir, cuando ellos vean ya una fractura inminente, decir, nos pasamos con ellos, los armamos, luchamos, porque ya está por caer y podemos ser nosotros cabeza del siguiente régimen, por supuesto, y más si se tiene el apoyo de los Estados Unidos. Es reiterativo, parece lo que decimos acá, pero es que la incidencia de los Estados Unidos desde que llegó Donald Trump el año pasado, que va a cumplir apenas un año, y el cambio, aquí lo platicamos y ustedes serán testigos o son testigos, lo platicamos acá en el podcast y en noticieros anteriores contigo, esta reconfiguración buscada del orden global por parte de Trump está provocando muchas de estas cosas, o si no las provoca directamente, sí atiza el tema. Está haciendo que en la lógica de muchos, como yo creo que sucedió en Irán, con estos líderes de la sociedad civil, vieron a los Estados Unidos con su capacidad y su deseo de intervenir, con esta lógica de si ya lo dijo Trump, es muy probable que lo haga, en su cálculo, es decir, este es el momento, vamos a hacerlo. Este es un buen momento, es un momento propicio para escalar, porque ya no es posible por las condiciones económicas, sociales y políticas continuar con este régimen teocrático. O sea, estamos hablando que lo que estamos viendo en Irán es una lucha interna que puede ser, por supuesto, atizada y puede ser incentivada también por los Estados Unidos y capitalizada, por supuesto, pero es una lucha interna entre la teocracia y la sociedad, una sociedad libre, abierta. Siento yo que la teocracia poco a poco está desapareciendo, poco a poco tiene que desaparecer ante estas sociedades modernas y los cambios de pensamiento, porque no estamos hablando de una sociedad cuadrada como en los 80s, en los 70s, sino al contrario, estamos hablando de gente más abierta incluso a las ideologías globales. Entonces, poco a poco se va a ir desapareciendo, creo yo. Sí, y de ser la única, posiblemente desaparezca para ya no volver a existir. Yo no creo que vaya a durar muchos años más por los tiempos que estamos viviendo, claro, por los signos de los tiempos. Cada vez vivimos en sociedades más abiertas, más liberales, por lo menos en cuanto a la relación entre las creencias y la política, y es muy probable que si no ahora, pronto vayan a caer o vayan a tener que modificar el régimen. Esto no significa
esto no significa que el Islam vaya a acabar, ¿no? Son cosas distintas, No. ¿no? Los estados islámicos o aquellos que tienen el Islam como la religión principal, central, van a seguir existiendo en tanto y cuanto, creo yo, como los demás estados con religiones predominantes, como los católicos, cristianos, judíos, etcétera, o hinduistas, confucianistas, lo que sea. Lo que vamos a ver es que si haya una separación entre el culto de tus creencias y lo que es la política. Esto sin duda, y lo estamos viendo Arabia Saudita y estos estados que tienen el Islam como principal religión, son estados, aunque es una monarquía en el caso de Arabia Saudita, pragmáticos. En el caso de Siria lo que estamos viendo es también que son la mayoría de los grupos que están ahora gobernando en Siria, de estas facciones que derrocaron al régimen de Al-Assad y que están transformando a Siria, son principalmente y mayoritariamente islámicas, musulmanas. El tema es que ellos también están separando lo que es el Islam de lo que es la política. Es decir, lo que sí podemos ver es un movimiento de los estados islámicos hacia la política separada del Islam o de la religión. El pragmatismo político. Quitarle la rigidez precisamente a la aplicación del Islam, porque al final de cuentas es eso, a lo mejor ablandarlo un poco, porque estamos hablando de tiempos modernos, o sea, sí, en que ya incluso las ideologías y el derecho internacional, tan mentado, el derecho internacional, pues no permite ese tipo de aplicación, ¿no? Sí, porque yo no veo que haya una disputa o un conflicto entre una república democrática con una religión central islámica. Yo no veo ningún conflicto, o sea, se pueden acompañar muy bien. En el caso de la monarquía saudí, lo que estamos viendo es que para la monarquía saudí el Islam es una fuente de legitimidad, no de gobierno, que es distinto al chiismo que sucede en Irán. Ahí sí es una fuente de poder el Islam. La legitimidad es el Islam, la ley suprema que se aplica sobre la población. En el caso de Arabia Saudita, por poner un caso comparativo, ellos utilizan el Islam como una fuente de legitimidad del monarca, porque el monarca reinterpreta el Islam. Pero tienen estas dos cosas separadas y aún así es un estado rígido en muchas cosas, ¿no? Pero en la medida que los estados islámicos o los estados con una mayoría islámica, musulmana, de su población, adopten políticas democráticas, abiertas, republicanas, yo no veo ningún problema en que ese pragmatismo también se pueda acompañar con una creencia en el Islam y una política separada de la creencia. Pues y creo que hacia allá va a ir Irán sin duda en algún momento. Sí, claro. Me encantaría que fuera ahora, sí, sería yo creo que positivo, sobre todo para la mayoría de la población en Irán. Vamos a ver qué sucede, estemos muy atentos, porque sí la represión está siendo brutal. O sea, no estamos hablando de unos cuantos muertos, estamos hablando de que hay agencias que están hablando incluso de miles de muertos, por lo menos 500, pero miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos o detenidos. O sea, estamos hablando de una represión sobre la población brutal. Es lamentable, ya lo veíamos en las agencias informativas, pero pues esto precisamente es parte de la inercia de la geopolítica, cómo se van acomodando las piezas, y es como la Pangea, ¿no? La Pangea política, los espacios, las ideologías se van acomodando hasta volver a embonar, porque al final de cuentas es eso, embonar en los tiempos modernos. Si se tiene que derrocar a un régimen teocrático, si se tiene que quitar a la religión, si se tiene que separar al régimen de las religiones, del pensamiento, del Islam, del catolicismo, de quien sea, pues esto tendrá que suceder a final de cuentas. Ya lo veíamos, hay ideologías que perduran y hay ideologías que a lo mejor son de paso, ¿no? No duran en el tiempo, pero cuanto más
crecen y cuanto más duran, pues más enraizan en la sociedad. Lógicamente nosotros tendremos que estar acompañando esto y ver, ser críticos, pero acompañar, informarnos precisamente para no lanzar ideas al aire y luego que nos agarren como los señores de la 4T, que oiga, ¿y usted qué opina de Irán? No, pues yo opino que Maduro, o sea, nada que ver. Entonces, ojalá y nos acompañen. Estaremos platicando de estos temas, sin duda alguna son temas que hay que estar empapados precisamente, a lo mejor son en otras latitudes, lejos de nuestro país, ajenos a nuestros problemas, pero hay que estar ahí porque a final de cuentas lo que está sucediendo allá posiblemente pueda suceder aquí de una u otra manera, entonces hay que estar bien. Sí, sin duda, termino con esto para que adelante, ya des doctor. el cierre, Adelante. Ramón. Somos ciudadanos del mundo, no se nos olvide eso, parte importante de este podcast, que fue nuestra intención de origen, Ramón, es justamente acercar a nuestra audiencia lo que sucede en el mundo, porque somos parte del mundo, somos, insisto, ciudadanos del mundo. Y dos, no se nos olvide que una de las constantes de la realidad o de la vida es que es dinámica, todo cambia. Y la comunidad política, sea del corte que sea, por lo mismo cambia y va a estar cambiando constantemente. Ahora, este régimen que llegó en el 79, esta teocracia que llegó en el 79, no va a estar para siempre. Y es muy probable que estemos viendo ya los últimos momentos del régimen de la República Islámica de Irán. Vamos a ver qué sucede, estemos atentos. Lo que sí es que yo tengo desde los 90 escuchando que si los chiitas, que si el ayatollah, me acuerdo mucho de la guerra del Golfo, por ejemplo, me acuerdo mucho de este tipo de situaciones, ya conflictos bélicos que desde entonces con George Bush y Saddam Hussein y todos estos participantes de la política global, pues hacen mella y dejan huella, o sea, a final de cuentas dejan huella y pues son elementos históricos que uno hay que conocer. Entonces, para conocerse uno como humano, hay que conocer lo que pasa en el mundo, por ¿no? supuesto, porque además, fíjate, curiosamente, ahora que mencionas la guerra del Golfo, Irak es también de mayoría chiita, pero ahí no tenían un régimen teocrático, ahí era de un corte supuestamente republicano, pero pues era la dictadura de Saddam Hussein, pero digamos es de la misma familia del Islam chiita, contraria a los sunnis o a los sunitas de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que estar atentos. Hay que estar atentos a todos estos sucesos globales. Yo voy a proponer el tema de la siguiente semana, vamos a ver si el doc me deja. ¿Cuál será? Todo esto de la movilización de todo lo que es población africana, todo lo que es la población precisamente de Irak, Irán, todo el movimiento islámico que se va hacia Europa. Todas las implicaciones políticas. La migración, las implicaciones políticas y sociales que está empezando a ver, Doc, que ojalá y podamos platicar este tema, porque a mí se me hace de mucha importancia. Mucha gente que conozco y mucha gente con la que he platicado señalan que ya es insoportable vivir en Europa, visitar Europa, porque precisamente países como Francia están totalmente sitiados y es preocupante, y en especial para la gente que son nativos de ciertos países. Entonces, España, Francia, Italia son los países más golpeados precisamente por este movimiento de masas, por este movimiento de ciudadanos que se van huyendo, muchos refugiados y muchos otros de ilegales, pero a cometer actos ilícitos. Entonces, es un poquito lo que está pasando con Estados Unidos y Donald Trump, de esta política de decir, pues México ni Centroamérica me mandan a lo mejor, o sea, me están mandando gente que viene a delinquir. Entonces eso más o menos es lo que está pasando en Europa y es a donde está corriendo precisamente las miradas y que mucha gente se está empezando a quejar y puede en su momento haber levantamientos armados en contra de estos ciudadanos que no llegan de manera legal o otros muchos refugiados. Entonces sí, es un hay buen que tema. Analizarlo. Lo tocamos, ¿cómo no, Ramón? Sí. Lo comentábamos acá también, es una de las paradojas de la democracia, cómo los estados democráticos modernos, particularmente los europeos, por ese atractivo de su desarrollo, de su prosperidad,
han atraído a mucha migración y ahora eso les ha provocado o les está provocando conflictos muy serios. Provocó en el Reino Unido la salida de la Unión Europea, que ya quieren regresar otra vez porque ya se dieron cuenta que estaba mejor. Yo espero, por el cariño que le tengo a ese lugar, porque pues allá estuve 9 años, claro. Es como mi segundo estado, no sé si el primero, pero bueno, le tengo un gran cariño. Yo espero que regresen a la Unión Europea porque creo que el Reino Unido es más fuerte siendo parte de la Unión que no siendo. Pero comentarios no tenemos, saludos. Comentarios, bueno, nada más mandar saludos por ahí a Teresita, a Marisabel Pérez me dice, ¿es posible que Irán evolucione hacia un modelo donde el Estado y la religión estén constitucionalmente separados, similar a Turquía o Azerbaiyán? Sí. Yo creo que mucho de lo que se está buscando en estas manifestaciones es ir hacia allá. Lo que están pidiendo es justamente la separación de la creencia y la política, es decir, un Estado laico que siga con un Estado con la religión mayoritaria islámica, pero que el gobierno no tenga que ver o no esté ligado a la religión. Sí, por supuesto que sí. Gracias por la pregunta. Sí, muchas gracias a Marisabel Pérez. Carito Romero, buenas noches, saludos, gracias mi Carito. También está por ahí Rogelio Sánchez. Hola Lisette, feliz año para ti y tu familia. Gracias porque Lisette Romero nos mandó saludos, feliz año 2026. Bueno, ahí le puso 20.206, error de dedo, pero saludos. Pues ojalá lleguemos para entonces. Ojalá. Si no en esta, en otras vueltas. Que nos permita la vida. María Teresa Romero, saludos, muchas gracias. Por ahí estuvo conectado Claudio Arroyo, Chile Rufer, Farid Fierro, Alfonso Oliveira, Walter Ballín, por ahí a todos los conectados, muchísimas gracias y pues un honor que hayan estado conectados, por supuesto escuchando estas ideas y este análisis concienzudo y dentro también, le digo, es la iluminación y la oscuridad. No, de repente, para nada. Es que aparte, Doc, déjeme le digo, hay temas en los que uno no es ducto, o sea, uno no es ágil, no tiene todos los datos, pero estas pláticas para eso son. Y es como si la gente que nos sigue, pues las tuviera con usted. Entonces, al escuchar todas estas ideas, todo este conocimiento, pues lógicamente se le disipan a uno muchas dudas. Creo yo que ese es yo se lo dije al doctor desde que iniciamos este podcast, para eso es, para que mis dudas, a través de las dudas que tenga la gente que conozco, la gente que nos sigue, pues vayan siendo esclarecidas por el doctor con una amplia experiencia en la medida de mis posibilidades, con todo gusto. No, sí. Ya le están ofreciendo ahí, luego le digo que no, hombre. Aquí mi doctor es persona fina y conocedora, así es que pues, te lo aprecio, hombre, doctor, un honor, y ya lo decía yo ahí con mis amigos, es un honor, aparte de platicar con ustedes, por supuesto con el doctor Guillermo Luébano, es un honor que nos acompañe, ya nos estaremos viendo la semana que entra con más temas. Pues con el tema que sugeriste, sí, me gustó. Sí. A ver qué tal nos va con ese tema. Interesante. Y esperando en la semana que se una la gente y que nos mande sus preguntas, ¿verdad? Por supuesto, y a ver también qué sucede con Venezuela, como estábamos ahí Maduro tomando el solecito ahí en Nueva York. Y con Irán, hay que estar con la atención puesta sobre lo que pasa sobre ese estado. Nos vamos, querido doctor. Hasta luego, Ramón. Mi estimado doctor. Bonita noche para todos. Muchísimas gracias a todos. Ya sabe, síganos a través de nuestros canales, Canal 2.9, Noticias 2.9, Guillermo Luébano, PhD, también ahí en Lisette Romero, en todos los canales de Noticias 2.9, ya sabe, estas transmisiones en vivo de Entre Líneas y Fronteras. Recuerde mañana en Spotify y en YouTube para que también nos pueda escuchar en su carro. Y la próxima semana nos vemos con más temas de interés internacional, nacional y por supuesto local. Nos vemos Entre Líneas y Fronteras. Muchísimas gracias, Doc. Gracias, Ramón. Nos vemos la semana que entra. Cuídese mucho y por supuesto, acuérdese, la semana que entra, lunes en punto de las 8 de la noche, para que conozca los temas de interés internacional. Cuídese mucho. Nos vemos la siguiente semana.